Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. 3 y 7, aquí seguimos. Carmen Porter, buenas madrugadas. Esto, mítico, terrible que nos pone Juan Carlos Engelmo, que ya hace doblete con nosotros, es Kraftwerk. Siempre que lo pongo, alguna música de Kraftwerk, todo el mundo en el 7640 preguntan, esto se llama, fijaos qué tíos más terribles, electrocardiogram. En fin, los fundadores de eso que se llama sonido electrónico, pura Alemania del Este casi, en los ecos de este sonido. Buenas madrugadas, sí, que te está dando a ti mucho últimamente por Kraftwerk, ¿Algún sueño que has tenido o algo de pequeño que te ha venido a la mente, un nuevo disco, no sé? Ya sabes que no es como que nadie piense que me paga la compañía discográfica de Kraftwerk, que esto lo hacemos porque queremos nosotros. Y a Michel Jarre sí que en lo más alto de la cima, claro, de mis preferencias, pero bueno, hay muchos que, como sabemos que muchísima gente luego en internet y demás nos pregunta por las músicas, pues siempre lo decimos, oye, aquí lo que queremos es difundir cultura ante todo. Programa intenso, Carmen, a las 10, programa intenso sobre el tema de, los desastres nucleares, vamos a llamarlo así. Mucha gente sorprendida por lo que hemos contado, ni más ni menos que de Palomares. 4 bombas H con una potencia 100 veces superior a lo que cayó en Hiroshima y Nagasaki, cayeron en su día sobre las poblaciones, o muy cerquita de las poblaciones almerienses de Villaricos y Palomares, ni más ni menos. ¿Qué pasó allí? El campamento Wilson, el plasma C239, si no me equivoco, cuidado, puedo haber metido la pata, 239 creo, saliendo de uno de los artefactos, los niños jugando con él, historias terribles, la duquesa de Medina Sidonia que estuvo para allí, hizo un libro, se lo prohibieron, el alcalde de Palomares, capitanes del Ejército del Aire. Bueno, hemos conocido una historia asombrosa y una que siempre engancha a la audiencia. Tunguska, la explosión de 1908. 30 años después prácticamente llegan allí los soviéticos, miles y miles y miles de árboles en un círculo inmenso, no hay rastro de meteorito, gente que había perdido la memoria, gente que no recordaba nada más que una luz prodigiosa. Era como Hiroshima, pero 40 años antes. Bueno, tenemos muchísimas cosas, muchísimas, Carmen, noticias, secciones, actualidad, un verano intenso con Milenio 3. Ahí estamos, por cierto, cuidado en las carreteras, y si no podéis conciliar el sueño por el calor que hace, 30,2 grados a las 3 y 9, aquí tenemos nuestro menú. Por cierto, vamos a empezar con una cosa muy curiosa y muy sorprendente e inesperada. Hay una sección que lleva Katia Rocha, que es la de los famosos, ¿no? Sí. Pero bueno, famosos de prestigio. Nos cuentan famosos que nos cuentan sus historias relacionadas con el misterio. Desde todos los puntos de vista. Puede ser hasta desde un sueño hasta un encuentro cercano con algún ente o una observación ovni. Empezó Pilar Bardem, siguió Rosa Villacastín, nuestra compañera. Hombre, hacía falta un hombre ya, ¿no? Y además uno, gran actor. Yo creo que es mejor que nos lo presente Katia y luego vamos con un montón de cosas, Famosos de prestigio, profesionales de verdad que han tenido experiencias de lo más diverso. Lo escuchamos. Félix Ángel es nuestro personaje famoso de esta noche. Por este nombre estoy segura de que casi nadie le ha reconocido, pero si les digo que es actor y que dio vida a Curro Jiménez, el más célebre bandolero español, ya se hacen una idea, ¿no? Efectivamente, les hablo de Sancho Gracia. Nació en Madrid en plena guerra civil y en su infancia fue expulsado de varios colegios. Con 11 años emigró a Uruguay con su familia y allí se formó como actor tras leer un anuncio en un periódico. Rápidamente comenzó a destacar por sus excelentes cualidades para este oficio y regresó a España en 1963, interesando a los productores de cine que al verle con su porte de galán no dudaban en ofrecerle multitud de papeles de este tipo. Pero fue en los años 70, más tarde, con la ya citada famosísima serie de televisión, cabalgando por la serranía de Ronda junto al Algarrobo y al Estudiante, cuando el reconocimiento fue generalizado. En el cine lo ha sido todo o casi todo, actor, productor, guionista y hasta director. Algunas de sus películas más famosas son Montoyas y Tarantos, Cachito, La mirada del otro, La comunidad, 800 balas, Martín H. Aún conserva su porte galán y hombre seductor, algo de lo que se enorgullece y de lo que afirma que nunca se jubilará. Sin duda, uno de sus mayores triunfos en la vida fue cuando se enfrentó a una gravísima enfermedad contra la que luchó y salió victorioso. Pero además de eso, Sancho Gracia ha vivido otras experiencias curiosas y misteriosas que han marcado su vida y su concepción del universo. Muy buenas noches para los oyentes de Milenio 3. Bueno, pues esto me ocurrió viniendo de un viaje que venía desde México-Madrid, en un jumbo de Iberia, y me invitó el comandante a la cabina, y bueno, iba ahí charlando con ellos un rato, etcétera,
Y hubo un momento dado que me dijeron, mira. Digo, ¿mira qué? Que mires para allá arriba. Y yo miré para allá arriba y había ahí pues una especie de luz, una luz en algunos momentos intermitente, y le pregunté, ¿qué es eso? Y el comandante me dijo, esto es un ovni. Y yo con estas cosas ¿no? Digo, venga ya, ¿cómo va a ser? Realmente, ¿cómo va a ser eso un ovni? Dice, sí, no, es que no te lo crees, pero bueno, a lo mejor no te lo crees, pero la realidad es que vemos muy a menudo ovnis por aquí. Después, bueno, la luz se fue alejando, y la verdad del asunto es que no puedo decir nada más de lo que vi, ¿no? Y el testimonio del comandante de la nave, que no recuerdo bien, pero me parece que era una familia de comandantes que se llaman Ordovás, que yo me imagino que ya a lo mejor ya no vuelan y esas cosas, pero bueno, ahí están. Y más tarde recuerdo que fuimos a un programa de televisión y había varios testimonios de comandantes, sobre todo de comandantes de naves, de vuelos regulares, ¿no? Sobre todo de vuelos regulares, de compañías aéreas que constantemente decían que había ovnis. La verdad del asunto que yo no sé si es cierto o no es cierto, pero sí se ven, evidentemente, las noches de oscuras, que están estrelladas. Por ejemplo, yo estoy ahora en un sitio cerca de aquí, cerca de donde estoy, de Pontevedra, en un sitio ya Mondariz balneario, y la verdad que se ven varias luces, muchísimas pasar, y algunas de ellas son estrellas fugaces, como sabemos. Pero bueno, nunca se sabe. Pueden ser ovnis, ¿por qué no? La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. 3:14. Juan Carlos Ingelmo, que nos pone a Jean-Michel Jarre como debe ser, como mandan los cánones, todo apagado, como también mandan los cánones. Sancho Gracia, qué gran actor, mítico donde los haya, el gran Curro Jiménez, una experiencia que contó tan solo una vez en su vida en un programa de Fernando Jiménez, de Hermida, de José Luis Hermida, año 81, y lo contó, y como era una gran figura de la televisión, lo sigue siendo, pero en aquel momento imaginaos el impacto que Curro Jiménez dijera, bueno, pues yo vi un objeto volante no identificado desde la cabina de un avión con los comandantes. Os voy a dar un dato más. Iker, de Jesús Hermida, el gran Jesús Hermida, no sí, José Luis. Que es un investigador, pues sí, bueno, yo ya estoy a estas horas un tanto... José Luis Hermida era un gran investigador de estos temas. Jesús Hermida se quedó muy impactado porque Curro Jiménez, Sancho Gracia, decía, bueno, pues yo lo vi y no puedo decir más que lo vi, que estaba allí de un gran tamaño, pero fijaos en un detalle asombroso. Ha mencionado un nombre, ¿verdad? Ordovás. Pues ese nombre tiene una historia. Ese comandante que iba con Sancho Gracia luego tuvo otro encuentro. Pues vamos con los mensajes ya que nos llegan al 7640, palabra clave, Milenio, espacio, como siempre lo que queráis, que ya nos dicen, por ejemplo, Sancho Gracia, protagonista de Jarabo en La huella del crimen. Es verdad, mítico Jarabo. Papel, el que hizo. Es Jarabo ya para siempre. Pues líneas abiertas, Iker, como siempre, 7640, palabra clave, Milenio, espacio y lo que queráis, o la vía de contacto también a través del mail milenio3 con número @cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com. A ver si nos contáis historias de donde estéis veraneando, que ahora sabemos ya que todos los corresponsales, cada oyente es un corresponsal ya de Milenio 3, está en diferentes puntos. Queremos escuchar vuestras opiniones, claro que sí. Bueno, pues Sancho Gracia fue invitado a la cabina por Ordovás, Jesús Ordovás, uno de los comandantes, que luego tuvo una amarga experiencia en 1968. Dicen que fue una experiencia traumática y que motivó una investigación por parte del Ejército del Aire. En 1968 se había proclamado la ley seca en cuanto a información OVNI. El Ministerio del Aire en aquella época ordenaba el sello de materia reservada sobre cualquier información de objetos volantes no identificados sobre nuestro país. Y Ordovás, en un vuelo en la costa, cerca de Alicante,
se encuentra posteriormente con otra figura, otro artefacto, pero en esta ocasión pudo ver hasta la forma, pudo ver hasta la estructura brillante. Bueno, lo más asombroso es que dio parte, por supuesto, hizo un informe y comentó, en su época, hubo un gran revuelo en la prensa, incluso reporteros de pueblo, imaginaos la escena, esperaron al comandante a otro vuelo en Barajas para entrevistarle en la mismísima pista. ¿Qué había ocurrido? Un ovni había casi hecho variar el rumbo de un avión de Iberia. Bueno, y Ordovás lo que comentó, con gran impacto para la sociedad de la época, es que los militares le habían censurado su propio informe y le habían obligado a decir, palabras de Ordovás, no nuestras, que lo que había visto era Venus. Él decía simplemente que a Venus lo veía miles de horas, miles de noches, y aquello desde luego no se parecía en nada. En fin, el fenómeno ovni que continúa, por cierto, que a veces ha letargado, como en esta época. Hay algunos casos en Chile, en México, información diversa, pero yo reincido en lo de siempre. Si el fenómeno ovni, como dicen algunos, es una mera fantasía humana de nuestro tiempo, siempre habría fantasmas comentando casos ovni falsos, siempre habría información. Y no es cierto. Hay momentos donde de repente surgen casos en comarcas muy concretas. Un día, si queréis, amigos, hablaremos de las grandes oleadas que ha habido en la historia, la de Francia del 54, la de España de marzo del 74 y tantas otras, Estados Unidos en el 73, Galicia en el 96, por ejemplo. Bueno, pues hay cientos de casos en una comarca, informes, investigaciones oficiales, y de repente todo se olvida. ¿Qué pasa? ¿Que la gente ya no tiene imaginación? No, se olvida simplemente. No se puede olvidar un tema, Carmen, brutal, del que hemos hablado varias veces en Milenio 3, que hemos denunciado en varias ocasiones. Tiene que ver con México, y hemos recibido incluso algunas cartas de personas que nos decían que en México la situación de matanzas de mujeres, huesos en el desierto, no son solo propias de Ciudad Juárez. Ya sabéis, 420 mujeres en los últimos 10 años mutiladas, algunas con el pecho izquierdo cercenado a mordiscos, otras dejándoles la mano fuera de las dunas de arena como una señal. Ressler, uno de los fundadores del moderno CSI real del FBI, decía que él no atravesaba el desierto de Ciudad Juárez ni con un revólver, que podían ser bandas de psico-killers. Otros hablaron de sectas, de gente que perseguía los motivos o motivaciones, vamos a llamarlo así, de antiguas agrupaciones que visceraban a la gente y mostraban los órganos al sol. Quién sabe, pero lo cierto y verdad, y hay que dejarlo claro, Carmen, es que lo que ocurre no solo pasa en Ciudad Juárez, que tienen la negra con esta historia, pero hay más sitios, ¿no? Tú lo decías, sí, que hace unas semanas hablábamos del drama que se sigue viviendo en Ciudad Juárez, en la frontera entre México y Estados Unidos, donde cientos de chicas desaparecen cada año para aparecer, la mayoría de ellas meses más tarde, muertas en las arenas del desierto. La mayoría de estas mujeres mueren estranguladas, desnucadas o apuñaladas. Presentan signos de haber sido violadas en ocasiones por varios hombres a la vez, y los cuerpos tienen señales de tortura e incluso mutilaciones. 420 casos en 10 años y 8.000 desaparecidas. Ojo, 8.000 desaparecidas en una ciudad que es como Valencia, más o menos. Hacía referencia, Iker, tú, a esos pechos cercionados, y también algunos han sido arrancados a mordiscos. Sí, lo comentábamos. Y algunos con signos, ¿no? Pero claro, el tema es luego se reutiliza el cadáver para algo. ¿Realmente alguien quiere decir algo? El viernes, cuando hablábamos de la mente del asesino, del psico-killer, nos explicaban los especialistas que desgraciadamente esta gente, con la que no se puede hacer casi nada, porque volverán y volverán a matar, lo dice la ciencia, no nosotros, pues hay dos tipos. Unos que retan a la policía, retan a los investigadores. Las películas americanas nos han dejado grandes muestras de este tipo, ¿no? La carta del tarot, el asesino del tarot, el naipe terrible de la historia, por ejemplo, aquí del asesino de la baraja, tantas cosas, pero que muchas veces piensan algunos que es como una llamada de auxilio con la mente rota de uno de estos psicópatas que en el fondo está matando, pero quiere dejar huellas para que le pillen. Es una historia muy... ¿Qué está pasando aquí? Aquí sí que no lo sabemos, en Ciudad Juárez. Pues este mismo ritual se repite en otras partes también del país, y que en Guanajuato, por ejemplo, ya hay registrados 21 casos como este. 21. En Morelos, 19 asesinatos más de la misma índole. Y en Estados Unidos, por fin, 2 antropólogas ya han dado nombre a este tipo de actos. Lo han llamado feminicidios, asesinatos de mujeres por el simple hecho de serlo. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. La verdad es que informaciones como estas son muy difíciles de digerir, siguen ocurriendo, y nosotros por lo menos damos el punto de que esto pasa. Sí, pero lo verdaderamente grave del tema es que a día de hoy ninguna autoridad mexicana puede dar una cifra fiable
sobre el número de asesinatos que se han cometido. Los datos oscilan, fíjate, Iker, entre los 1.500 y los 5.000. Fíjate qué variación. No hay un número exacto que puedan decir, hay un número aproximado de desaparecidas, de muertas que se han hallado, pero un número exacto de las personas que han sido asesinadas no se encuentra. Es un poco terrible. Se está haciendo un documental en Ciudad Juárez, que título se llama Señorita extraviada. Qué terrible título, ¿eh? Una realidad que ocurre y que comentamos. Por cierto, ahora nos vamos a un documento excepcional, nos lo trae Carlos Barroso, y es que vuestras peticiones, ahora vamos a leer varias en el 7640, son órdenes para nosotros. Nos preguntabais, porque hicimos un programa hace unas semanas sobre apariciones, fantasmas, vamos, nos ponemos crudos ya. Y mucha gente nos pidió más información sobre uno de los fantasmas espectros, llamadlo como queráis, más célebres de todos los tiempos, porque fue estudiado ni más ni menos que por 2 premios Nobel. O sea, no Perico el de los palotes y su amigo el vidente, ¿no? Sino 2 premios Nobel, cosa que por lo menos le ofrece al asunto un margen de duda para al menos observarlo. Es un fantasma al que se le puso nombre incluso. Un fantasma que asustó mucho a las personas que pudieron contemplarlo con sus propios ojos. Un fantasma, Carmen, al que llamaron Katy King. Bueno, nos habéis preguntado tanto por Katy King que hemos pedido a nuestro compañero Carlos Barroso que abra ese gran archivo siempre polvoriento, vaya hasta la K, vaya pasando una, otra, y llegue a esa historia. Aquí está para vosotros, Katy King. ella la imagen de una entidad. En un principio se pensó que podía tratarse de un desdoblamiento de la medium, pero pronto se comprobó que esto no era así, ya que Florence y Katy eran totalmente distintas. El científico Crookes quiso que la joven hiciera aparecer a Katy en la misma habitación en la que ella se encontraba, ya que normalmente el fantasma se materializaba en una estancia diferente a la que utilizaba Florence para entrar en trance. Teniéndolas juntas a las dos, resultaría más fácil comprobar las diferencias entre una y otra. Una noche, durante una sesión, Katy apareció totalmente nítida junto a Florence. La entidad se paseó por la habitación, habló con los presentes e incluso llegó a tocar a quienes allí se encontraban. El químico Crookes pidió permiso a la entidad para poder cogerla en sus brazos y Katy le dijo que sí. Fue entonces cuando pudo comprobar que el fantasma era tan material y tan corpóreo como la medium de la que se servía para venir al mundo de los vivos. La joven Florence se encontraba en el suelo, acurrucada y prácticamente inmóvil en medio de un trance muy profundo. Parecía totalmente insensible a cualquier estímulo exterior, mientras respiraba a un ritmo bastante sosegado. Katy estaba junto a ella, de pie, mostrando las diferencias evidentes que existían entre ambas. Mientras Florence tenía el pelo casi negro, Katy era rubia. La piel del fantasma era blanca y extremadamente suave, la de la medium era menos suave y mucho más morena. Una tenía una cicatriz y la otra no, y los dedos de Katy, el fantasma, eran mucho más largos que los de Florence.
quedaba claro que se trataba de la materialización de una entidad y no de un desdoblamiento de la medium. El caso de Katy King no fue el único que se produjo de estas características, aunque quizás sí uno de los más célebres. Todavía hoy existen dudas sobre su autenticidad, a pesar de que la investigación la llevó adelante un químico de reconocido prestigio. Aunque William Crookes no fue el único hombre de ciencia que se ocupó de estos fenómenos. El propio Charles Richet, premio Nobel de Fisiología, estudió este tipo de casos y creó el término con el que se conoce a este periodo de investigación, la metapsíquica. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Vamos con los mensajes que nos llegan al 7640 y que algunos estoy segura que van a poner los pelos de punta. Bueno, esto solo pasa en este programa. Cuando se lo lea. Mi tío desapareció en un avión militar en los 60 en la zona del Alborán. El último parte fue: nos dirigimos hacia un gran sol. Nos dirigimos hacia un gran sol. Bueno, hay que decir que, como siempre, vuestra participación es fundamental para que pasen cosas como esta. El teléfono queda en cada mensaje, nos pondremos en contacto, así como con la multitud de gente que está enviándonos testimonios, incluso siendo pilotos militares. Nos dirigimos hacia un gran sol. Es una historia asombrosa. El comandante González Boado desapareció frente al mar de Alborán en una historia nunca bien investigada o contada. Él era un investigador del fenómeno OVNI, hay que decirlo. El comandante Boado hizo incluso unos textos en la época en que, como decíamos antes, todo esto estaba prohibido, sobre cómo investigar los fenómenos OVNI. Y su desaparición, su cuerpo, hay que decirlo, y lo siento por la familia si nos está escuchando, su cuerpo no apareció jamás. Muchos hablaron de una volatilización, y el último mensaje que se recibe es: vamos hacia un gran sol. ¿Hacia dónde iban? ¿Hacia qué iban? Es un caso asombroso, y más asombroso es que a las 3:29 aparezca en nuestra central de datos mágica, gracias a vosotros, 7640 palabra milenio, y podamos tener noticias de esta historia siempre muy secreta. A ver si podemos ponernos en contacto con este compañero y en futuras ediciones ampliar esta información, pero es que hay más. Soy un expiloto de combate y más de una vez tuvimos que salir por la noche de Zaragoza a Mallorca por alertas OVNI en el año 97 y 98, nos dice Juan desde Barcelona. Pues Juan, otro agradecimiento grande para ti, porque precisamente en el año 97 y 98 hubo 2 alertas. Se habló de 2 scrambles. Scramble es salida de emergencia de interceptación, y así como hay algunos célebres en el año 79, por ejemplo, sobre el asunto de Manises, donde el capitán Fernando Cámara sale con un Mirage F1 y durante más de una hora persigue un objeto volante no identificado que había obligado a un avión a aterrizar de emergencia. Hay otras alucinantes que dan escalofrío, como la del comandante Lenz. Días después, año 79, noviembre, se recibe en varios Pegaso, varios radares militares españoles del sur, la comunicación de que hay un objeto de extraña apariencia, triangular, en pleno día, y que está siendo detectado por radar. De esto nos enteramos 15 años después por la información desclasificada, que, repito, está a disposición del público en el despacho de la comandancia de la Biblioteca del Ejército del Aire aquí en Moncloa. Bueno, cuando uno lee esos documentos se queda sobrecogido por intentar imaginar a ese piloto, a Lenz, acercándose a aquel triángulo, porque aproximadamente a los 12 minutos, sobre la vertical de Motril, en la carlinga interna de ese piloto, empieza a pasar algo. Él va solo, alguien preparadísimo, imaginamos, del ejército español, acostumbrado a estas maniobras de emergencia, no sabe hacia qué objetivo está viajando, y por línea interna, solo conexión con la torre de control militar y su avión, según el informe del Ejército del Aire con todos los sellos del Ministerio de Defensa, pues hay una conversación o unas voces que él identifica como de niños que le dicen: hola, hola, ¿cómo estás? Hola. Y eso aparece tecleado en mayúsculas como transcripción de lo que ocurre. Después aquel triángulo desaparece, y lo que no desaparece es el tremendo susto, imaginamos, de este militar, al que yo personalmente, hace no mucho tiempo, pregunté en una misiva para una investigación de un caso también de este tipo, que me llevó a hacer un libro que se llamó La noche del miedo,
y no sé si por miedo, por consejos diversos, pues no quiso ni pronunciar palabra en torno a eso que viene en los informes del Ejército del Aire. Pero bueno, vuestra información, como estáis viendo, es fundamental. Estamos viendo dos casos clásicos, Carmen. Año 97-98, base de Zaragoza, scramble en busca de un objeto volante identificado de gigantescas dimensiones, según apareció en la prensa, y, ni más ni menos, caso del comandante Boado, desaparecido, hoy en día desaparecido, volando con un avión Albatros Grumman cerca del Mar del Borán, y su último mensaje: vamos hacia un gran sol. Vamos ahora con más mensajes sobre Katy King, que le ha puesto a nuestros oyentes los pelos de punta, como Ángel desde Valladolid, que nos dice: vaya con Katy, estoy trabajando solito y muerto de miedo, ya veo cosas y todo. Seguid así, siempre besos a ellas y un abrazo, Iker. También lo de la materialización de fantasmas, ya lo hacían los lamas hace siglos, los llamaban yinas y les hacían compañía, nos dice Rubén desde Ciudad Real. Acerca del ovni del viernes pasado, yo lo vi cambiar de color perfectamente, rojo, amarillo, verde, un meteorito. ¿Dónde cayó? ¿Dónde están sus restos? Pregunta Manolo desde Morón. Recomiendo ahora sí la página, nuestra página web, la de este programa, nuestra página amiga ikerjimenez.com, donde Guillermo León, nuestro webmaster, pone ya las primeras fotografías de los institutos astronómicos del fenómeno del pasado viernes. Y además una crónica extensa con toda la información de la prensa. Trabajo de Guillermo León, que está ya disponible en ikerjimenez.com. Asombrosa la fotografía, Carmen, porque eso es una cosa de gran tamaño. Hablábamos el viernes con especialistas del Observatorio Astronómico de Andalucía y nadie sabe nada. No se ha encontrado nada, ¿no? Y nadie sabe nada. Bueno, por el momento no se ha hallado nada. Lo vivimos en directo. Eloísa desde Granada dice que le gustaría que habláramos sobre el Duende de Zaragoza, que es un tema espectacular. Bueno, Eloísa, hicimos un programa de 2 horas sobre el Duende de Zaragoza, entrevistamos a los últimos testigos de ese asombroso suceso y, es más, creamos con el equipo de producción de la cadena SER una dramatización que fue votada casi como la que más terror produjo en nuestros amigos. En la segunda quincena de agosto vais a poder volver a disfrutar de casi todas las dramatizaciones. Pondremos la de Duende de Zaragoza y, por supuesto, en la nueva temporada un montón de nuevas historias que ya estamos pergeñando. Y que vamos a dar las vías de contacto porque Juanma desde Algeciras nos dice pues que nos quiere mandar un CD con una foto de un ovni en Jimena. Dirección de correo, pues puede hacerlo a través del mail milenio3 con número @cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com, contenidos @ikerjimenez.com, o dirección postal, que es Gran Vía, número 32, octava planta, 28013 de Madrid, a la atención de Milenio 3. Oye, ¿qué te parece si ahora escuchamos un consejo y nos vamos a dar una vuelta con la máquina del tiempo por la historia, Carmen? Pues me parece perfecto. Bueno, pues vamos allá. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Tres y 36, y es que cómo es la música, amigos, que nos da un cambio, una larga cambiada, que diría el maestro Molés, y nos hace cambiar nuestra percepción. La nave del misterio es capaz de entrar en el hiperespacio, volatilizarse y viajar del cosmos, donde estábamos hace un momento inmiscuidos, a la historia. Ya sabéis que cada semana Carmen Porter indaga en curiosidades de la historia. La que viene es sorprendente. Desde hace siglos, la alquimia se ha visto inmersa en una leyenda negra de magos, nigromantes, extraños brebajes realizados, muchos de ellos a base de sapos, culebras y miles de hierbas que oscuros magos recogían de los bosques, donde se hallaban sus no menos oscuras moradas. O por el contrario, los alquimistas también eran brujos buenos que vivían en bellos y enormes castillos y llegaban con sus fórmulas mágicas a convertir en oro toda clase de objetos. Pero la realidad es otra muy distinta. O tal vez no. El origen de la alquimia se remonta al siglo XIV a.C. El primer alquimista del que se tienen noticias es Hermes de Alejandría, pero muchos estudiosos e historiadores cuestionan si se trató de un ser que verdaderamente existió o era imaginario. De lo que sí se tiene constancia es de que en aquellos siglos en China ya se practicaba la alquimia. Más tarde, siglos después, varios filósofos griegos realizaron una serie de teorías que fueron tomadas por los alquimistas árabes y a través de ellos llegó a nuestro país, desde donde fue transmitida al resto de Europa.
La palabra alquimia proviene de un vocablo árabe, alquimilla, cuya traducción equivaldría a la química. Para los alquimistas, lo que ellos realizaban era una ciencia, y lo que pretendían era devolver al hombre al estado de pureza primigenio que había perdido debido al pecado original. Y eso lo podían conseguir a través de las analogías por las que se regía el universo. Lo análogo al hombre era el oro, porque ambos eran perfectos. De ahí viene el relacionar a los alquimistas con el convertir todo lo que tocaban en oro. Para hacer todo ello tenían que encontrar un elemento que era ni más ni menos que la piedra filosofal. En su búsqueda los alquimistas dedicaron muchos siglos. Como todas las leyendas, en ellas siempre hay algo de cierto, y en este caso era verdad que los alquimistas ocupaban torres apartadas en los castillos, criptas escondidas en las iglesias, sótanos en los pueblos. Todos contaban con un espacio para el trabajo, herramientas artesanales que fabricaban ellos mismos y una pequeña capilla para rezar a la divinidad. Además, para llegar a crear la gran obra, tenían que contar con un hornillo calentado con leña y aceite. Debían cubrir el alambique con una pieza de cristal, desde donde se podía ver la cocción de los elementos que esperaban llegaran a convertirse en la piedra filosofal. También empleaban cuencos, pinzas, martillos, fuelles que avivaran el fuego y un destilador. Otra curiosidad es que, aunque parezca que no fue así, la Iglesia nunca se opuso a la alquimia. Muy al contrario, había muchos religiosos que se dedicaban a ella. Y gracias a estos hombres que buscaban la llave del paraíso, la salvación del hombre y con él el de la humanidad, evolucionaron de tal forma sus recetas y brebajes que llegaron a convertirse en lo que hoy conocemos como la química. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Madre mía, qué historias, ¿eh? La alquimia. Recordamos muchos nombres, muchos lugares, muchos enclaves. Por cierto, os prometo en la próxima temporada, que va a ser emocionante. Hay muchas sorpresas para la próxima temporada, ¿eh? Haremos de alquimistas e iremos destilándolas gota a gota, como debe ser, pero creo que el 5 de septiembre se pone en marcha la próxima temporada, será la cuarta de Milenio 3, un programa que, lo digo, empezó como una aventura de verano y, bueno, gracias a vosotros y a la confianza de la cadena SER, pero sobre todo gracias a vuestro apoyo, pues ahí estamos, intentando echar siempre una ojeada con rigor y respeto a todo lo que habitualmente no se cuenta. Bueno, pues yo os prometo que viajaremos a un enclave que llamaban Boca del Infierno, que es un monumento mágico a todo lo extraño, que pasaron muchas cosas en él y que muy probablemente, si los hados no son propicios, meteremos nuestras grabadoras y este micrófono amarillo en la sala de los auténticos alquimistas. Alquimistas contratados por Felipe II, alquimistas que buscaban brebajes mágicos, que se sacaban sangre para mezclarla, por ejemplo, con oro fundido, que hacían cosas maravillosas y algunas otras horribles. Sí, estoy hablando de la botica alquímica del Escorial. Bueno, pero son proyectos, Carmen, historias alucinantes. Por cierto, habrá que descansar algunos días porque me parece a mí que nos viene una temporada encima que yo creo que para los amigos de lo milenario va a ser muy atractiva. Milenio 3 va a ir creciendo y, bueno, yo creo que va a ser muy emocionante. Como emocionante ha sido para los gijoneses encontrarse con una criatura que nosotros, caramba, tanto perseguimos y con tanto ahínco, ahora hace 2 años, no, caramba, qué memoria, ahora hace 3 años, cuando Milenio 3 arrancaba motores y nos embarcamos en la búsqueda del Kraken, el calamar gigante, con el Museo de Ciencias Naturales y nos metimos a ver el abismo español a 1000 metros de profundidad en las fosas de Carrandi, en Asturias. Y bueno, no pudimos filmar, que era nuestro objetivo y el de Explora Films, grabar a lo que era el Kraken, el mítico animal de Julio Verne que puede medir 20 metros, pero por lo menos capturaron uno que pasó por debajo del barco y que, bueno, no nos dimos ni cuenta. Y cuando salió, unos 7 metros, pues bueno, al menos pudimos golpear con el micro al Kraken, ¿no? Ahí estaba, delante de nosotros. No todo el mundo puede decir, he tocado un Kraken, sí, se notaba gelatinoso y horrible, ¿no? Pero bueno, una criatura maravillosa. Ahora se repite la escena en Gijón.
Siempre que aparecen estas noticias sí que yo me acuerdo del barco y del mareo que llevábamos en ese barco en el mar Cantábrico, tremendo. Casi un mareo de un tamaño similar al del Kraken, sí. Sí, la embarcación Hermanos Vega capturó la semana pasada en sus redes el primer calamar gigante que aparece en las costas asturianas desde el año 2003. Se trata de una hembra de 1 año y medio que pesa unos 130 kilos 130. y mide 12 metros. Un momento. Sí, 12. ¿Os imagináis nosotros con el bañador o el batiscafo, el pequeño flotador, y que viene un Hombre, calamar? No digas esto en días que la gente está en la playa. Y bueno, que... es verdad. Es Pero como es que si ponemos un ahora calamar... la musiquilla de Tiburón. No, pero es que un calamar con 12 metros, es que no sé si has pensado en lo que son 12 metros desplazándose, y además hay una especie en las fosas muy abisales, hay que decirlo, de Asturias, o sea, donde no podemos estar nosotros nadando ni mucho menos, pero que se descubrió la Taningia danae, nos lo explicaban allí los buzos, y los aparte de tener dos casi esferas luminosas en los ojos, o sea que va avanzando eso por la oscuridad del abismo, emitiendo luz, fotóforos, los tentáculos no tienen las ventosas típicas que nosotros conocemos de los calamares, no, son ganchos como pezuñas de gato. O sea, imagínate que te viene uno de esos 12 metros, Carmen. Pues el cefalópodo fue encontrado hacia las 4 de la madrugada a unos 500 metros de profundidad en un lugar conocido como el Pozo de la Vaca, a 20 millas de Gijón. Luis Laría, director del CEPESMA, destacó que el calamar se encontraba en muy buenas condiciones y que es uno de los ejemplares más peculiares y de mayor talla que se conocen. Además indicó que esa captura consolida el caladero de Carrandi como el punto del mundo con más presencia de calamares gigantes. O sea que es en Carrandi otra vez donde estuvimos. Oye, sí. vamos a anotar aquí a Luis Laria, que estoy seguro que nos puede contar muchas historias ahora en verano de las profundidades, y a ver si hablamos con él la semana próxima o dentro de 2 semanas. Sí, que además también hace poquito se cogió uno en Gandía, que ya lo contamos aquí, que nos hable de estos últimos descubrimientos de calamares gigantes. Mensajes, Carmen, una mínima tanda de mensajes, pues mira, os voy a contar una historia de las mías. Vamos a ir con un mail que nos llega desde un amigo precisamente asturiano. Hombre. Se llama Marcelino y nos dice: hola amigos de Milenio, no tengo palabras para agradeceros los entretenidos y fascinantes momentos que me hacéis pasar cada viernes y cada domingo. Solo puedo invitaros a mi tierra, Asturias, llena de historias que contar, sobre todo en lo que se refiere a historias de los bosques, y a invitaros a comer en mi restaurante. Hombre, mira, eso no está nada mal. Bueno, eso nos no promete fabines y sidrinas. Bueno, pues con eso no hace falta gasolina, ¿no? Menú completo. Que le gustaría que habláramos de las llanas, de las meigas y también algo relacionado con el vampirismo, los no muertos, zombies y magia negra. Bueno, antiguas leyendas asturianas de la noche parecidas a la Santa Compaña o la Xana, la bruja chupadora de sangre. Ojalá podamos ir a Asturias. Con unas fabines y unas sidrinas yo le cuento lo que quiera. Bueno, pues a ver si la próxima temporada estamos en Asturias, querida tierra, contando un montón de misterios. Pues vamos con más mensajes que nos siguen llegando al 7640. Volvemos a Gijón. Fernando desde esa tierra nos dice y quiere hablar un día sobre la sección de esquiadores que se aparece en el refugio militar de Zerler. Yo los he sufrido. ¿Ah, sí? Pues también podemos contactar contigo, amigo, porque la historia de los cuarteles con extrañas historias, vamos, merece mucho la pena. Zerler, una terrible matanza, una luz, y luego soldados, que fue un magnífico reportaje de Javier García Blanco en su día, en la revista Enigmas, y Ángel Briongos hablaban de taquillas que se movían, apariciones de supuestos espectros y de gente con un contagio del miedo importante. Vamos a recuperar ese caso, claro que sí, me lo apunto aquí. Javi desde Barcelona nos dice: desde Barcelona hacer llamamiento a la gente de Villafranca del Penedés, en el monte de Torrellas. Ya es el segundo sábado muy movido en ovnis. Este es demasiado. Bueno, también claro. Eso. ¿Qué va a pasar? Que estamos en plena época ya de lluvia de Perseidas. Y claro, muchas de las cosas que vemos en el cielo vagando a gran velocidad, nada que ver con lo del viernes, ya tiene una explicación completamente natural. Kiko desde Menorca, qué tierra más maravillosa y qué bien se come también. Te sales con Kraftwerk, nos tienes enganchaditos a tu programa y a tus músicas incluso en vacaciones. Un tecno abrazo. Ahora estamos escuchando a Mike Oldfield. Bueno, lo dejamos ahí, Carmen, porque ahora vamos a hacer un pequeño cambio. Ya lo veréis. Esta música la conocéis mucho, se llama Atmósfera Cero, la creó Carlos Nicolás. Y es que yo con ella, con este fondo incomparable, quiero contaros una de esas historias
bueno, que a veces recordamos en verano, más o menos a estas horas, cuando quedan 12 minutos para el final del programa. Y no sé por qué, sí por qué, porque unos amigos en el 7640 me preguntaban por historias de espectros descabezados. Claro, absolutamente aberrante, bizarro, porque yo conté la historia de la dama de Edge, esa dama holandesa del siglo XVII, la leyenda o de una especie de autoestopista fantasma muy primitiva que se aparecía con un agravante: tenía siempre la cabeza bajo el brazo. Pues en apenas 5 minutos, si me permitís, y queréis viajar en el tiempo y en el espacio conmigo, estéis en el coche, estéis en la cama, estéis donde estéis, en la playa, bueno, pues un pequeño viaje astral, porque yo he sacado mi cuaderno de campo y he recordado una historia, una de esas que quedan incluso marcadas como de las más extrañas. Hemos recordado algunas este verano. Esto ocurrió en un paraje que yo quiero mucho y que se llama Las Urdes, y nos lleva hasta una carretera muy concreta, la carretera del Rubiaco. Y prometí a mis amigos que escribían que sí, que les recuperaría de mis documentos alguna historia que al menos tuviera que ver con eso de la dama de Edge. Me encontré con lo siguiente, y además pude conocer a los testigos personalmente. Rubiaco y la zona de las Urdes Altas ha sido siempre un lugar azotado por la pobreza, y la gente en la posguerra, por ejemplo en el año 46-47, tenía que, bueno, buscarse la vida de una manera a veces lindando con la pura supervivencia. Había tráfico de contrabando, de tabaco, había tráfico de todo tipo de sustancias para comer. Y bueno, una de aquellas noches, terminando el verano, Julián Sendín Martín, con otros 2 compañeros, por ejemplo hasta ahora más o menos, caminaba tranquilamente en busca de lo que eran otros compañeros que le iban a dar unos sacos con elementos como trigo, diversas cosas de la huerta. Una noche normal, no pasaba absolutamente nada. ¿O sí? He recordado, mirando las notas de mi cuaderno, cómo esa gente de una pieza, nada temerosos, acostumbrados a vagar por las noches y los montes, simplemente, como decía, por pura supervivencia, pues notaron algo raro. Es como cuando esa alarma interna se nos dispara y nos dice que algo nos va a ocurrir, que algo va a pasar. ¿Os ha ocurrido alguna vez? A ellos les pasó. Incluso quisieron echarse atrás, no llegar hasta cerca del desvío del Rubiaco, un lugar, entonces no había ni asfalto, era una pista de tierra. No puedo olvidarme, porque me lo contó cara a cara, cómo Julián Sendín, con los ojos vidriosos, una noche se levantó y me dijo: mire usted, yo no creo en brujas ni en brujos, pero aquella noche nos pasó algo que marcó nuestra vida para siempre. Desde aquel momento no volvieron a salir a la noche al campo, con el agravante que eso tenía para sus economías tan precarias. ¿Qué les pasó? Bueno, sería, ya he dicho, más o menos esta hora. Esperaban tranquilamente al siguiente retén, por llamarlo de alguna manera, y de repente notaron lo que ellos califican, y yo anoté, como una algazara. La algazara en Las Urdes es como una extraña fiesta, el sonido de una fiesta, el sonido de varios instrumentos. ¿Os imagináis estar en mitad del monte y que se acerca por detrás el sonido, por ejemplo, de un violín desafinado? Y junto al violín, poco a poco, subiendo por el ramal del monte, una especie de golpes, de voces distorsionadas. Era como si un montón de gente, no los 3 que esperaban, se fueran a plantar de repente allí. Yo no sé si fue el miedo, si fue el pánico, si fue el contagio. Los 2 compañeros de Julián Sendín Martín, natural de Vegas de Coria, estaban ya sentados, o mejor dicho, arrodillados, y en posición de rezo. De repente todos los miedos de sus ancestros, todas las leyendas, todas las historias de aparecidos en esa región se les habían venido encima. Es como si el miedo te alcanza aunque no quieras ni siquiera sentirlo. Bueno, de repente observaron algo, una especie de sombra alargada. Lo increíble es que cada vez iba más, y esa sombra no era nada que proyectase su imagen sobre un lateral. Era algo como una entidad,
algo que avanzaba por mitad del camino, de aquel camino de tierra. En aquel instante los 3 amigos quisieron morir. No podían ni moverse. Estaban paralizados por el terror, por un profundo terror que 50 años después me recordaba Julián Sendín y que me decía que jamás un hombre que había pasado la guerra allí había sentido. Allí había un hombre que se acercaba a ellos a grandes zancadas y no parecía nada etéreo, sino algo físico. Un hombre gigantesco como una torre. Un hombre con un traje entallado, una especie de uniforme sin aberturas, sin bolsillos, como una sombra. Avanzaba con ese sonido de violín desafinado, de golpes, de una especie de fiesta de la muerte. Y cuando estaba muy cerca, los 3, ya los 3 arrodillados, vieron que no tenía cabeza. Como en un resorte, en un momento dado, cuando vieron ya que el peligro era inminente, salieron corriendo como alma que lleva el diablo, nunca mejor dicho. Recordaron al llegar sin resuello a Vegas de Coria que muchos otros, incluso el abuelo de uno de ellos, había hablado del descabezado de Rubiaco. Leyenda, verdad, imaginación, miedo contagiado. Desde aquel año 47, Julián Sendín y los suyos, lo repito, no han vuelto a salir al campo de noche. En 1995 yo acudí a volver a entrevistarle. Le llevaba una curiosa noticia en mi cuaderno de campo, un recorte. Y es que en un lugar tan lejano de las Urdes como Perm, en los Urales, otras personas, y según declaraba el periódico Socialiskaya Industria, hablaban de una figura idéntica, que había asustado y aterrado a muchos campesinos. No solo eso, muy cerquita de Chimbote, en Perú, la policía ha asegurado haber disparado contra un individuo igual de bizarro, aberrante e imposible. Iba con aquel recorte para enseñárselo a Julián Sendín. Por desgracia no pude hacerlo. Hacía un par de noches que había fallecido, llevándose su secreto a la tumba. Desde aquí le mandamos un abrazo. ¿Qué vio aquella noche junto al camino de Rubiaco? No lo sabemos, pero yo os aseguro, amigos, que no puedo olvidar cómo se levantó aquella noche, cómo me miró y cómo describió a aquel enviado de la noche. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Vamos con mensajes y ese airecillo puede ser el que están oyendo amigos como Miques y Crespo desde Otura. Están en el techo de una de las casas. Dice que hay un fresquito que no tenemos en la Gran Vía de Madrid, que están oyendo el programa y viendo las estrellas, además de escuchando el programa desde un portátil, desde Cuidado que se escuchan un violín, ordenador portátil, y que están tomándole prestada la conexión a un vecino. Bueno, pues esperemos que el vecino no escuche Milenio 3 y os esté oyendo este mensaje y suba ahora a donde estáis vosotros tomando el fresquito. Mira, parecido a esto, una algazara. Me marcó esa historia. Un vigilante de la autovía A3 que le estamos poniendo los pelos de punta, nos dice. Un saludo desde Valencia. También desde fábricas nos escriben mucho. Pues a todos los amigos también de las fábricas, mandarles un saludo muy fuerte, y a todos los que trabajan de noche como nosotros. Años 76-77, entre Lanzarote y Fuerteventura vimos una gran bola que se expandía hasta parecer de día. Duró mucho tiempo, pasamos miedo. Iba en un micro militar. Sí, seguro que fue el año 76, seguro que fue el 22 de junio, seguro que fue Galdar, Gran Canaria. Galdar, el lugar donde se hicieron las fotos más famosas, que el Ejército del Aire, la única foto ovni que incluyó en los expedientes secretos de su época, pero todas las Islas Afortunadas pudieron ver aquel fenómeno alucinante, inexplicado todavía. Y yo recuerdo, Carmen, a la principal autoridad militar de todo el mando aéreo canario, Dolce Espejo, general Dolce Espejo, que cuando le preguntaban por Galdar, decía: mire usted, yo ordené todo esto como secreto, lo que se vio, pues
Por cierto, esto es efecto musical, ¿eh? Juan Carlos Ingelmo, que quiere engañarnos aquí poniendo una psicofonía repentina y luego la gente dice, escuchamos voces. No, son VMG de Lab, magníficos amigos que hacen estas músicas extrañas y a veces tienen sorpresas tipo Milenio. Por cierto, decía Dolce Espejo, ¿por qué me dices que archivamos esto como secreto? Muy sencillo, decía. Se vio un objeto. Dentro había 2 figuras. Lo vieron todas las islas. Y él decía, porque es muy difícil decir siempre, no sé, no sé, no sé. Yo en el caso de estar como ese amigo que nos escribe también oiría voces y vería de todo. Iker, me tienes muerto de miedo, estoy en un cementerio de guardia. Pues vaya, pues lo sentimos. Le puedo decir una cosa, que este tipo de fenómenos, dicen los expertos, que nunca pasan en cementerios. Ahora, yo no sé, como ya no sé nada, pues yo andaría con cuidado. Luis nos dice, esta historia del hombre sin cabeza de las Urdes es la típica narración que de no haber testigos directos y casos similares pasaría por una mera leyenda. Claro. Lo que pasa en esta región de las Urdes, como en este caso, es que las leyendas tienen nombres, apellidos y partes de defunción, como el caso del Pancho. A ver si le puedes decir algún libro, Toche de Albacete, que le gustaría saber dónde encontrar información sobre el ovni de Nerpio, Albacete, en el 86, que su hermano estuvo allí. Bueno, yo sí puedo recomendarle en ese aspecto el libro Encuentros, o es que es como un catálogo sobre tema ovni. Bueno, estaría bien que le dieran una ojeada, claro, algunas colecciones que hubo en su época inencontrables, Carmen. El mundo de los ovnis, un tema interesante, ovnis, documentos oficiales del gobierno español, inencontrable también en Plaza y Janés, con los documentos y los expedientes gráficos del Ministerio de Defensa. Ahí lo dejamos con esa recomendación. Nosotros volvemos la próxima semana, Carmen. Ha sido una semana muy intensa y la próxima más. El viernes a la 1 de la madrugada volvemos a estar aquí con todos vosotros. Don Juan Carlos Ingelmo, gracias, un abrazo.